Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente vamos a preparar una riquísima sopa de calabaza asada. Para hacerla vamos a necesitar una calabaza, procurar que no sea muy dulce, porque si no luego nos quedará un sabor pues muy empalagoso, muy dulzón. Vamos a utilizar también caldo de verduras, os dejaré por aquí el enlace a la receta para que veáis cómo lo preparo yo, que queda muy sabroso. Utilizaremos también una cebolla, yo la voy a usar morada porque me apetece, pero también podría ser blanca. Usaremos también pimienta negra, unas hierbas que pueden ser frescas o secas, yo las tengo secas porque se me ha muerto la planta del tomillo y bueno, menos mal que recolecté un poquitín antes, entonces tomillo, romero, sal por supuesto, un poquitín de pimentón dulce para que le dé un toquecín así ahumado rico y decoraremos con perejil, unas semillas de cáñamo y unas semillas de calabaza y por supuesto aceite de oliva. Trocearemos tanto la calabaza como la cebolla y lo ponemos en una bandeja apta para horno para hornearlo después. Sazonamos. Ponemos aceite de oliva. Un poco de pimienta negra. Embadurnamos todo bien para que se impregne. Y ahora le ponemos por encima las hierbas. Y nos lo llevamos al horno a 250 grados y nada, serán unos 15-20 minutos como mucho, hasta que estén blanditas. Ya tenemos asadas la calabaza y la cebolla, así que las pondremos en un vaso batidor. Tenemos el caldo de verduras calentito, se lo incorporamos. Ponemos la pizquita de pimentón, pero solo un poquito. A ver si cae. Ahí. Se me olvidaba, vamos a aprovechar los jugos que han quedado aquí en la bandeja, así que le voy a echar un poquito del caldo de verduras. Removemos bien, porque esto también le va a dar más sabor a la crema, a la sopa. Y vaya.
Y ahora sí, trituramos. Ahora, para asegurarnos de que la sopa nos queda más finita, a ver, le echaremos más caldo porque está muy cremosa. Yo la quiero que quede, pues eso, como una sopa. Pero así la pasamos por el colador primero para asegurarnos de que no queda ninguna impureza, ni ningún trocito de romero o de tomillo, ningún palito ni nada. Entonces la pasamos, si no tenemos un chino, por un colador y así nos va a quedar súper fina, fina, fina. ¿Veis todo lo que se ha quedado aquí? Así esto luego no nos molestará a la hora de tomarnos la sopa, que luego es muy desagradable. Y este es el resultado. Veganízate. Una forma muy sencilla de preparar una sopa muy otoñal y reconfortante. Los ingredientes de esta receta, el enlace al vídeo del caldo de verduras y los enlaces a todas mis redes sociales abajo en la descripción del vídeo. Dejadme un like si os ha gustado la receta, suscribiros si no lo habéis hecho, ya estáis tardando, y dadle a la campanita para que os avise de todos los vídeos cada vez que suba uno nuevo. Compartir con todo el mundo, porque cuantos más seamos, mejor. Muchísimas gracias por visitarme otro día más y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!